difícil venir a hablar después de estos casos, pero voy a tratar de cambiar el clima un poquito. No va a ser fácil, así que voy a empezar con una breve encuesta. Y le voy a pedir, por favor, que sean sinceros. Si alguno tiene el jefe por acá cerca, trate de olvidarse de eso. Y yo le voy a poner a elegir entre dos variables. Es sencillo. Lunes a la mañana, viernes a la tarde. ¿Estamos? Levante la mano las personas que prefieren el viernes a la tarde. ¿Lunes a la mañana? Es muy loco porque este número pasa en todos los lugares donde hago esta pregunta. Da cerca del 90 y pico % que prefiere el viernes. Y este porcentaje es el mismo que se da cuando se le pregunta a las personas cuáles son los principales beneficios que aceptan o que más valoran de sus trabajos. Y ese porcentaje da home office, viernes flexible, que me puedo ir a mi casa en mi cumpleaños. Y digo, wow. Pero hay un dato que me marca mucho más todavía. Ese porcentaje es aún mayor, es cerca del 99%. Se da cuando se le pregunta a un chico qué es lo que más le gusta del colegio. ¿Qué piensan que dice? Salvo los alumnos de ella. Todo el resto dicen recreo. Vos me tirás la estadística a cualquier lado. Y esto es muy loco. Pensemos un segundo los chicos. Muchos oradores hoy hablamos y vamos a hablar de la educación. ¿Qué nos pasa que un chico está 8 horas en una clase y el lugar que más le gusta son los 30 minutos en los que no está ahí? Y me trajo a pensar algo. ¿Qué nos pasa que no podemos disfrutar lo que hacemos? Que estamos tan disociados entre lo que tengo que hacer y lo que quiero hacer. Yo ahora les voy a contar mi experiencia personal en cómo logré integrar mi vida a través de un propósito. A mí me tocó nacer del lado afortunado de la vida. Nunca me faltó nada material, ni emocional. Pude ir a un colegio privado, a una universidad privada. Como no sabía qué estudiar, estudié administración de empresas. Pasa todo siempre. Con lo cual no tenía ninguna vocación. Terminé la facultad, rápido, buen promedio, e hice lo que hacían todos en ese momento. Presenté una pasantía a una gran corporación, un banco. Y empecé. Y me di cuenta que mi vida me iba bien. Pero nunca me había preguntado qué me gustaba. Nunca me lo había preguntado yo mismo. Hasta que un día me llama un amigo, Tomás, y me dice, Pancho, tengo una idea, vamos a hacer alpargatas, me dice. Esto era en el año 2006. Hasta ese momento las alpargatas eran blancas o negras. Aún Osado usaba unas Bordeaux. Pero dijo, pensemos en algo como esto. ¿Se ven ahí? Bueno. Claro, era difícil imaginárselo, pero teníamos tantas ganas de dejar lo que estábamos haciendo que nos inventamos esta idea. Y lo ejecutamos. Hicimos una pequeña prueba piloto con la poca plata que teníamos y la salimos a vender en pequeños portales de intercambio internacional. Apareció un loco sudafricano que nos dijo, che, me gusta la alpargata. Digo, sí, no, la alpargata es una empresa enorme que está en millones de países. Pero te escucho. Me dice, bueno, en ese momento vendíamos en 2 locales en consignación y no habíamos vendido un par todavía. A la semana vendimos un par, nos alegramos hasta que vino la madre de Tomás y nos dijo, che, les compré un par. En serio. Y al sudafricano le empezamos a contar la idea y ahí fue un clic. Nosotros le hablamos de todos los sueños que teníamos. Con un pequeño detalle. Le hablamos en presente. Siempre digo que los emprendedores no mentimos, sino que exageramos un poco. Y es porque nos gusta comprarnos ese problema. Confiamos tanto en lo que queremos que tenemos que lograr que alguien quiera confiar en nosotros. Y el sudafricano me dijo, nos hablan tan bien de tu empresa que la quiero ir a conocer. Venite, le dijimos. Formamos una empresa récord en 15 días. En ese momento estaba de moda los simuladores, con lo cual nos guiamos, nos inspiramos en ellos. E inventamos una empresa en 15 días. El proyecto anduvo bien, cerramos un contrato por 5 años con Sudáfrica y anduvo la fábrica. Y empezó Paes. Pasó el primer año, habíamos vendido 10.000 pares, era un buen número, hasta que aparece un cliente norteamericano, que nos dice, che, las vi en Sudáfrica, quiero su gran empresa. Le volvimos a hacer todo el speech. Me dice, perfecto, ahora no quiero 10.000, yo quiero 200.000 pares. El primer año. Dijimos, dale, como hacemos los emprendedores, por supuesto. No teníamos un peso todavía. Entonces, lo que dijimos hacer es, bueno, para poder llegar a ese volumen tenemos que fabricarla nosotros.
Entonces nos juntamos con unos inversores, le pedimos plata para abrir una fábrica, nos juntamos con proveedores, le dijimos que nos financien la mercadería y salimos a contratar 30 empleados. Y abrimos nuestra fábrica con 26 años. Esto era el año 2008 y fue un momento clave en mi vida, porque Astor Apáez era una gran idea, llevar el espíritu argentino al mundo. Pero pasó algo ese año. El 1 de octubre nos iban a enviar la orden, no me olvido más. ¿Por qué no me olvido más? Porque un mes antes se me ocurrió ver TN o cualquier canal y escuché hablar de Lehman Brothers. Y escuché hablar de la crisis en Estados Unidos. Y lo llamamos al gringo. Dijimos, ¿está todo bien? Dormí sin frazada, me dijo en su idioma. Le dije lo mismo a mis socios. Llegó el 1 de octubre, el día que ponían la orden, 30 empleados contratados. Los inversores nos habían prestado $300.000 y teníamos materia prima para empapelar una ciudad entera. Y llegó el día de la orden de los 200.000 pares, pero no llegó la orden. Llegó un mail así, diciendo que lamentablemente por los hechos de público conocimiento tenían que cancelar la orden. De la noche a la mañana nos quedamos sin nada. Ese año fue la crisis del campo en Argentina, con lo cual tampoco había ventas. Y cuando digo que no había ventas, era venta cero en serio. Cero. Y ahí teníamos dos caminos. O tirábamos todo por la borda, le devolvíamos materia prima al que la quería recibir y mandábamos currículums, o lo enfrentábamos como éramos, amigos. Y decidimos la segunda opción. Juntamos a proveedores, juntamos a los inversores y juntamos a los empleados y les explicamos la situación. Estamos en el horno. No tenemos nada. Nosotros nos quedamos en este barco. Vamos a pelearla. ¿Ustedes están para pelearla con nosotros, sí o no? La respuesta fue unánime, fue sí. Fueron los peores 6 meses de mi vida. No cobré un sueldo, un estrés constante. Salíamos a buscar mercadería, ventas donde se podía. No había nada. Y ahí entendí que a Apáez no lo movía una idea. A Apáez lo movía un propósito. Y el propósito es mucho más potente que una idea. El propósito está antes. Nuestro propósito era salvar la fábrica. Ya no hablábamos de Argentina al mundo. Gracias al laburo de 100 personas, nuestros empleados, inversores, proveedores, lo logramos. No éramos dos, éramos un ecosistema trabajando por un propósito que lo movía. Y ahí me di cuenta que nuestro principal activo era la cultura. Habíamos creado una cultura de trabajo que tenía muchos pilares. La primera, la integración, porque nuestra vida personal estaba alineada con la profesional. Éramos lo mismo. Éramos la misma persona que sufría en su casa, sufría tratando de vender un par a alguien. Era una cultura horizontal. No había jerarquías, no había verticalidad. Éramos todos pares. Era una cultura transparente. ¿Por qué? Porque genera confianza. Era una cultura colaborativa. La verticalidad trae asistencialismo. Te doy, yo concentro y te doy lo que quiero. En la horizontalidad se colabora, porque se crea valor conjunto. Y me di cuenta que esos valores son los mismos valores que tenemos las personas en nuestros vínculos personales, con nuestros amigos y familiares. Nuestra diferencia fue que la trajimos a la empresa. Y nos dimos cuenta que nuestro propósito era mostrar una manera distinta de trabajar. Era articular a las personas para que creen valor colectivo. Y lo habíamos logrado. Pero de repente me apareció una segunda crisis. Y era de vocación. No me llenaba lo que hacía. Me la pasaba más tiempo viendo charlas en YouTube que un catálogo. Y ahí escuché la charla de este señor, que es Ken Robinson. Y me di cuenta que Ken Robinson quería hackear la educación. Él decía que la educación tradicional le mataba la creatividad a los chicos, le sacaba un propósito. Y era lo que teníamos nosotros. Y dije, ¿cómo hago para llevar esto a mi vida diaria? ¿Cómo hago para escalar esto? Yo no tengo ni idea de educación. Y en estos dilemas fue que conocí a Sistema B. ¿Alguien sabe lo que es Sistema B? Me pasa siempre lo mismo. Hay más gente que le gusta los lunes que lo que conocen el Sistema B. Sistema B es una organización que está en 60 países que promueve una nueva economía. Promueve lo que se llama la economía de triple impacto. Una economía integrada, horizontal, transparente y colaborativa. Y que se ancla en un propósito. Cuando escuché eso dije, es el lugar en el mundo en el que quiero estar. Me junto con la gente del Sistema B y me dicen, che, ¿sabes que falta un director ejecutivo? Acá tienen uno. Tardé aproximadamente 3 milisegundos en confirmarle, 10 minutos más en irme de Páez y ya estaba en Sistema B. Sistema B promueve en esta nueva economía lo que se llaman las empresas B. Son empresas que integran en su modelo de negocio la solución de problemas sociales y ambientales. Una marca de zapatillas como esta, mendocina,
que está hecha con caucho reciclado de neumático y son fabricadas en un penal, en el penal San Felipe. Es una marca de zapatillas que se comprometen en la reducción de residuos y la integración de personas en situación de encierro. ¿Qué logran estas empresas? Logran conectarse mediante la emoción con el consumidor. Porque nuestra mentalidad disociada, cuando quiero un bien para mí, lo consumo en un lugar, y cuando quiero ayudar, voy a una ONG. Estas empresas te dicen, lo integras en un solo lugar. Tenés un beneficio propio y colaborás a un beneficio colectivo. Genera una innovación que es que el impacto venga del mercado. El mercado, que siempre lo vemos como un lugar frío, donde hasta negociamos un precio, de repente se vuelve un lugar de impacto social y ambiental. Y fíjense lo loco, que la diferencia nos dimos cuenta que las hacen las personas, en definitiva. Y cuando entendí la lógica del sistema, dije, che, no solo son las empresas B, no alcanza con las empresas B, tenemos que trabajar con todos los actores de la economía. Inversores, academia, grandes empresas, Estado. Y ahí conocí a una de las mejores personas, o que más me enseñó en este año, que es Guillermo Navarro, o el negro Navarro, como lo conocerán algunos, el hippie más hermoso del mundo, y encima tiene la suerte de tener un rol político. Y cuando le contamos esta movida del sistema B, me dice, ¿por qué no lo unimos? Y si nosotros logramos transmitir un propósito, vamos a hacer que toda la gente quiera ir para allá. No hay que empujarla, simplemente hay que mostrarle una causa. Y fue así que este año lanzamos Mendoza más B. Mendoza más B es una iniciativa de una articulación de todos los actores de la economía que van a trabajar para solucionar las problemáticas locales. En nuestra lógica disociada, nosotros siempre le preguntamos a la provincia, a la ciudad, a la que fuera, che, ¿qué haces por nosotros? Yo pago mis impuestos. ¿Alguna vez nos preguntamos qué hacemos nosotros por la ciudad? No por el Estado ni el gobierno, por la ciudad. ¿Qué le aportamos nosotros a la ciudad? Esta es una iniciativa regional que empezó en New York, después siguió en Río, en Santiago y ahora se presentó el mes pasado en Mendoza. Va a buscar que todos los actores trabajen por Mendoza. Y cuando hablamos de actores, hablamos de empresas, universidades, ciudadanos. El primer paso va a ser que las empresas midan su impacto. ¿En función de qué? De las problemáticas de Mendoza. Entonces, si para Mendoza es importante el tratado del agua, empresas, además de pagar impuestos, cuiden el agua. ¿Cómo lo estamos cuidando? Consumidores, ¿cómo lo cuidamos nosotros? Y esto me lleva a algo importante, es que siempre ponemos la responsabilidad en el otro. Y nunca vemos lo que podemos hacer. Muchos hablan hoy de que con pequeños gestos hacen grandes cosas. Y me acuerdo cuando era chico, yo le decía a mamá, mamá, me quiero salvar el mundo. Me decía, genial, hacé tu cama. Lavá los platos. Empezá por acá, por esto. ¿Qué podemos hacer? Y me di cuenta que esto no es ni más ni menos que una actitud emprendedora. Muchas veces se asocia al emprendedurismo, yo hace 10 años que estoy en este mundo, al que crea una empresa exitosa. Yo creo que eso parte de un error y es considerar al emprendedor un sustantivo. El emprendedor es un adjetivo. Es una forma de encarar la vida. Uno puede emprender en relación de dependencia, puede emprender como Abel, puede emprender como todos nosotros, porque te tiene que mover una causa, un propósito. El emprendedor sueña en grande. El emprendedor se vuelca a la ejecución, no espera un minuto, lo hace. El emprendedor no pide permiso. Por lo general pedimos perdón. El emprendedor se abre al aprendizaje, porque lo que importa no es su ego, es esa causa, es ese propósito. A los emprendedores nos mueven los propósitos, que van mucho más allá de lo que nosotros queremos. Hay una frase que leí en un libro hace poco, es, si tu vida tiene un propósito, vas a ser intrascendente y si sos o no feliz. Tenés una causa mucho mayor que perseguir. Y yo creo que la clave cuando uno se da cuenta que encuentra su propósito, su principal diferencial, es el brillo en los ojos. Fíjense cuando alguien les cuenta algo que los apasiona. Te habla con el cuerpo, con los poros, con todo, querés salir. Yo tuve la suerte de encontrar mi propósito. Lo único que les pido con esta charla es que no paren de buscarlo. No paren de buscar su propósito. Porque el día que lo encuentren, no lo van a querer soltar nunca. Muchas gracias.